¿Alguna vez sentiste que el mundo está fuera de control y que tu fe tambalea en medio del miedo, la presión y la incertidumbre? Eso mismo estaban viviendo los creyentes de Tesalónica, perseguidos, confundidos, preguntándose si Dios realmente seguía al mando. Y fue ahí cuando Pablo escribió una de las cartas más poderosas de toda la Biblia. Una carta que no promete una vida fácil, pero sí una esperanza que no se rompe. Hoy, en pocos minutos, vas a descubrir por qué Tesalonicenses es un mensaje para tiempos de caos, como los nuestros. Tesalonicenses no nace en un momento tranquilo, no surge en medio de estabilidad, no fue escrito para personas cómodas, fue escrito para una iglesia que vivía bajo presión, rodeada de confusión, golpeada por la incertidumbre y con el corazón lleno de preguntas. Muchos cristianos en Tesalónica estaban siendo perseguidos. Algunos habían perdido su trabajo por causa de la fe. Otros habían perdido amistades, reputación, seguridad. Había miedo, había angustia, había caos. Y además de todo eso, surgía una duda dolorosa. Si somos de Cristo, ¿por qué estamos sufriendo tanto? Ellos esperaban que seguir a Jesús significara protección absoluta, un camino más fácil, una vida sin tormentas. Pero la realidad parecía gritar lo contrario. En medio de ese dolor, Pablo escribe no para culparlos, no para reprenderlos, no para decirles, aguanten y ya. Les escribe para recordarles una verdad que sostiene el alma. Nuestra esperanza no depende de las circunstancias, depende de aquel que nunca cambia. Tesalonicenses comienza enseñando algo que todos necesitamos hoy. Dios no abandona a los que sufren, no olvida a los que lloran, no ignora al que siente que ya no puede más. La carta empieza levantando el corazón de una iglesia herida, recordándoles que su fe no es frágil, que su historia no terminó, y que aún en medio del caos, Dios sigue escribiendo algo poderoso. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, no le escribe a una iglesia cómoda, sino a una iglesia que está sufriendo. No tenían templos, no tenían libertad religiosa, no tenían prestigio social, tenían algo mucho más poderoso, fe en medio de la presión. Ellos estaban siendo perseguidos, señalados, criticados y empujados al límite, pero no abandonaron su fe. Y Pablo reconoce algo impresionante. Vuestra fe crece más y más, y el amor de todos ustedes abunda. Mientras el mundo esperaba que se quebraran, ellos crecían. Mientras esperaban verlos caer, ellos se fortalecían. Mientras el caos los rodeaba, el Espíritu los sostenía. Pablo les recuerda una verdad esencial. La fe no se demuestra cuando todo está bien, sino cuando seguir creyendo duele. Y aquí está el corazón del capítulo. La persecución no los destruyó, los purificó. El dolor no apagó su fe, la refinó. La presión no los aplastó, los alineó más con Dios. Tesalonicenses nos enseña que Dios no siempre nos libra del fuego, pero siempre nos sostiene dentro de él. Y así, Pablo transforma la narrativa. No les dice, pobrecitos ustedes. Les dice, su resistencia glorifica a Dios. Cuando permaneces firme, cuando sigues creyendo, cuando sigues confiando, aunque no entiendas todo, eso honra a Dios más de lo que imaginas, porque la verdadera esperanza no es huir del caos, es mantenerse de pie dentro de él. Si algo marcaba la vida de los tesalonicenses, era la presión constante. No era una iglesia cómoda, no era una fe tranquila, era una comunidad que creía, mientras el mundo parecía estar en su contra. Muchos estaban siendo perseguidos, otros estaban perdiendo familiares. Algunos comenzaban a preguntarse en silencio, ¿vale la pena seguir creyendo? ¿Por qué Dios no cambia esto? ¿Dónde está la justicia? Pablo, sabiendo todo esto, escribe no para negar el dolor, sino para darle sentido. Y deja claro algo que pocos quieren escuchar hoy. Seguir a Cristo en el mundo real no es un camino de aplausos, es un camino de fidelidad, pero en medio de esa presión, Pablo revela una verdad que sostiene el corazón. La fe verdadera no se demuestra cuando todo sale bien. Se demuestra cuando decides permanecer, incluso cuando nada parece tener sentido. Y eso era exactamente lo que los tesalonicenses estaban haciendo. No tenían templos grandiosos, no tenían protección humana, no tenían garantías terrenales, pero tenían algo que los sostenía, una esperanza viva.
La esperanza de que Dios no abandona, la esperanza de que nada es en vano, la esperanza de que hay propósito incluso en aquello que duele. Pablo reconoce esto, y casi parece aplaudir espiritualmente a aquella iglesia. Ustedes se mantienen firmes, ustedes continúan amando, ustedes no están retrocediendo. Y ahí está una de las mayores lecciones de Tesalonicenses. La verdadera fe no se mide por el tamaño de los milagros que ves, sino por la fidelidad con la que sigues caminando, incluso cuando todavía no los ves. Pablo no romantiza el sufrimiento. Él muestra que, con Cristo, hasta el sufrimiento gana dignidad, significado, dirección. Porque cuando la esperanza es real, no te mantiene quieto, te mantiene de pie. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, no solo quiere consolar, quiere ordenar el corazón de la iglesia para que la esperanza no se convierta en fantasía, sino en forma de vida, porque creer en la venida de Cristo no es una teoría bonita, es una brújula. Por eso Pablo les dice algo esencial: no vivan como los que no tienen esperanza. La esperanza cristiana no es evasión del mundo, no es pasividad, no es quedarse esperando que Dios arregle todo. Es una esperanza que enciende responsabilidad. Pablo comienza a organizar la vida de fe con claridad. La esperanza te llama a vivir en santidad. La esperanza te llama a caminar en amor. La esperanza te llama a no rendirte cuando el dolor pesa. La esperanza te llama a permanecer firme cuando todo parece desmoronarse. Porque quien sabe hacia dónde va, vive diferente. Luego viene una de las enseñanzas más fuertes y tiernas de toda la carta. Pablo habla de la muerte sin maquillaje, sin dureza, pero también sin desesperación. Y afirma: no queremos que ignoren lo que sucede con los que duermen, para que no se entristezcan como los demás, los que no tienen esperanza. Pablo no niega el dolor, no apaga las lágrimas, no espiritualiza el sufrimiento, pero coloca algo sobre el dolor: la promesa. Si Cristo resucitó, la muerte no tiene la última palabra. El sufrimiento no es el final. El caos no es definitivo. Y entonces Pablo explica la verdad que sostenía a aquella iglesia perseguida. Cristo volverá. La historia no termina en injusticia. El mal no gana. El dolor no es eterno. Y concluye con una frase que es casi un abrazo. Anímense unos a otros con estas palabras. Eso es Tesalonicenses. No una carta para asustar, no una carta para crear ansiedad, no una carta apocalíptica de miedo. Es una carta para sostener corazones, para recordar que aunque el mundo parezca roto, Dios sigue en control. Porque cuando la esperanza de Cristo se convierte en tu centro, no vives huyendo del caos, vives firme en medio de él. Cuando cierras la carta a los tesalonicenses, una verdad se vuelve imposible de ignorar. La esperanza cristiana no es una idea bonita, es una certeza viva. Pablo no escribió esta carta para entretener, ni para alimentar curiosidad sobre el fin de los tiempos. La escribió para recordarles algo esencial. Jesús realmente volverá. No como rumor, no como metáfora, no como discurso religioso. Volverá como rey, como juez, como pastor, como aquel que completa lo que empezó. Y mientras ese día no llega, Pablo deja 3 anclas espirituales para todo creyente. Mantente firme, aunque el mundo tiemble, no vivas por noticias. No vivas por miedo. No vivas por la presión del caos. La fe no ignora la realidad, la atraviesa. Vive con propósito. No te duermas espiritualmente. No vivas en piloto automático. Cada día cuenta. Cada decisión siembra eternidad. No pierdas la esperanza. Para el cristiano, la muerte no es final, el dolor no es derrota, y el futuro no es oscuridad. Es promesa, es encuentro, es gloria. Tesalonicenses no nos invita a huir del mundo, nos invita a vivir en él con una convicción diferente. Cristo viene. Dios no se olvidó de nosotros. Nada está fuera de control, y esa certeza no nos hace fanáticos, nos hace firmes, no nos hace arrogantes, nos hace agradecidos. No nos desconecta del mundo, nos hace caminar con propósito en él. Si este estudio te recordó que tu esperanza sigue viva, que Dios sigue al mando, y que Cristo no olvidó su promesa, escribe en los comentarios: mi esperanza sigue en Cristo. No es para el algoritmo, es para tu alma, es para sellar fe,
es para declarar que tu corazón sigue anclado donde nada se quiebra. Y si este video te ayudó, suscríbete a Biblia en Minutos para seguir entendiendo la palabra de forma clara, práctica y profunda. Porque mientras el mundo vive en caos, nosotros seguimos firmes en esperanza.